No se queden sin la Biblia. Por favor, Epístola a los Hebreos. Les invito a que leamos el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Les invito a que oremos. Padre, gracias te damos en esta breve oración, Señor, pero clara, porque somos claros, Señor, desde aquí, desde la iglesia. Es que si tú no nos ayudas, como cantábamos, Señor, si tú no nos ayudas, nosotros estamos perdidos. Nosotros no te encontramos a ti, tú nos encontraste a nosotros. Tú nos diste tu espíritu. Nosotros estábamos como ese leproso, marginados, llenos de pecado. Y cuando te dijimos, Señor, si tú quieres sanarnos, tú nos miraste y nos dijiste, quiero, y nos sanaste. Bendiga tu palabra en esta noche. Bendiga el Ministerio Gracia y Verdad, que comienza con un nuevo desafío, que es dejar en claro, Señor, y en alto tu palabra, Señor, en estos tiempos, en este siglo XXI. Te pido, Padre, que seas tú obrando en esta noche y que seas tú hablando por medio de tu palabra. Amén. Amén. Corría el año 30, a las 3 de la tarde, y se puso oscura toda la ciudad santa. Eran las 3 de la tarde del año 30 del siglo I. En la cruz estaba el sufrido Hijo de Dios, que había sido predicado por uno de los profetas más enormes del Antiguo Testamento, llamado el profeta mayor. Cuando se dice profeta mayor o profeta menor, no quiere decir que una profecía sea más importante que otra, dicen los teólogos, sino que esa diferencia se hace por la cantidad de profecía que había dado. Y cuando uno lee el libro de Isaías tiene muchísima profecía porque es uno de los libros más largos proféticamente hablando. Allí se decía de que el siervo sufriente iba a ser molido por nuestros pecados y que por el castigo de él íbamos a obtener nosotros la paz. El cielo se detuvo, todo estaba nublado. Cristo, su corazón dejó de latir, y allí estaba el Verbo encarnado, aquel que se había humanado, había tomado una naturaleza humana, pero que era preexistente según lo que cree la iglesia cristiana, que Jesucristo es Dios porque siempre existió. Él había muerto, había sido castigado, y dice el gran teólogo Louis Berkhof que la humillación más grande de Jesucristo no es solamente los látigos, no es solamente el sufrimiento desde el punto de vista físico, como lo cuenta Mel Gibson en La Pasión de Cristo, sino que dice Louis Berkhof que la humillación de Cristo más grande es que quien está muriendo es Dios. O sea, lo que está diciendo Louis Berkhof, que la humillación no es solamente lo que él está pasando porque está siendo escupido, etcétera, etcétera, sino tiene que ver con la persona que está ahí, más que con las cosas que le están haciendo. Y esa persona era Cristo. Al tercer día, Jesucristo resucita, vence la muerte, y Él es exaltado, Él es glorificado. Sus discípulos creen y comienzan en Jerusalén
sus seguidores llamados cristianos. Gran parte del judaísmo los rechaza. Los sumos sacerdotes que habían sido sus enemigos, lo que hacen con Jesucristo es negar su resurrección, pagándole a los romanos, porque Mateo, que es un evangelio que apunta hacia una audiencia que es judía, termina diciendo de que los soldados romanos habían recibido plata para mentir y a los judíos decirles de que Jesucristo en realidad había sido sacado en la noche el cuerpo por sus discípulos. Todos estaban negando, pero Jesucristo se les presenta y dice la Biblia a más de 500 personas. El cristianismo era evidente, estaba surgiendo, y el Señor Jesucristo, después de 50 días, Él asciende y Él promete enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a cada uno de aquellos que habían creído en Él y se produce un avivamiento inmediatamente. El avivamiento es predicado por un discurso en Jerusalén por el gran apóstol Pedro. Y hay conversiones masivas, ¿verdad? Entonces, la primera generación de los apóstoles es una generación de mucho éxito. Sin embargo, la epístola a los hebreos, esta es la introducción para que podamos entender por qué se escribe esta carta. Sin embargo, esta carta, cuando se escribe, ese fuego de aquella primera generación que había caminado con Jesucristo porque eran sus apóstoles, que habían experimentado los dones milagrosos, ya se estaban apagando. Unos elementos más en esta introducción que me gustaría comentarles. El Señor Jesucristo tenía a sus discípulos y ya Jerusalén no solamente estaba el judaísmo. El judaísmo creía en Yahvé y tenía todo lo que era la ley de Moisés. Bien. Sin embargo, quien estaba gobernando en ese tiempo era el Imperio Romano. Y habían dos religiones muy marcadas, que era la religión romana, que era absolutamente pagana, con un montón de dioses, politeístas, y estaba el monoteísmo, que serían los judíos. Pero Cristo implanta o levanta lo que es, inaugura el reino de Dios. Y el autor de Hebreos va a decirnos eso. Y si nosotros no entendemos lo que acabo de decir, nos va a pasar lo que le está sucediendo, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana, lo que le sucede a cualquier secta que se desprende del cristianismo. Y es que, como decimos nosotros que abrazamos la reforma, la teología reformada, es que el reino de Dios ya había llegado, o sea, ya ha llegado. De manera que no hay que esperarlo. ¿Por qué? Porque el reino ya ha sido inaugurado, pero ese reino tiene una característica, y es espiritual. Al ser espiritual, no necesitamos ya de ¿qué? De un templo, de un sacerdocio, ¿qué más? De un tabernáculo. No necesitamos ya de nada más. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando vino, vivió, murió y resucitó, fue el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho. Fue la voz final, y Él vino y cumplió la ley. De manera que toda la dispensación del antiguo pacto, el autor de Hebreos lo va a explicar. Pero aquel fuego que había sido como suele pasar, que uno empieza muy entusiasmado, pero de a poco se va ¿qué? Apagando. Esta carta se calcula que se escribe antes del primer siglo. O sea, en el primer siglo, pero antes del segundo siglo, perdón. ¿Bien? Un elemento más que quisiera agregar a esta introducción es que Nerón incendió Roma.
Jesús había estado en el templo, acuérdense, y en su sermón, en la última semana de la pasión de Cristo, Él había estado adorando posiblemente con los discípulos en el templo, pero Él les dice que el reino ya había llegado cuando Él principia su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo dice de que arrepiéntanse, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Nosotros no estamos esperando un milenio literal porque creemos que el reino de Dios ya ha sido ¿qué? Inaugurado. Y vivimos, según la teología reformada, en el ya, pero todavía no. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes ya lo conocen. ¿Qué significa? Que el reino ya está, pero que el reino es espiritual. De manera que el autor de Hebreos les va a decir, por ejemplo, cosas como esta. ¿Necesitamos un templo? No. Porque aquel Dios que vivió en un templo ahora vive ¿dónde? En nosotros, al llamar al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, Nerón incendia Roma, y dice la historia porque Nerón lo que quería hacer era una nueva Roma. Pero para tener una nueva Roma necesitaba destruir. Él quema parte de Roma y tenía que buscar un chivo expiatorio. ¿Y quién iba a hacer? Él tenía dos opciones, acuérdense, 3 religiones. Los romanos obviamente no lo va a hacer porque él es romano. O puede empezar por el judaísmo, pero el judaísmo es una religión ancestral. O puede empezar por el cristianismo, que es algo que ha iniciado y era considerado como una secta más, que se desprendía de las sectas del judaísmo. Entonces él le va a echar la culpa a los cristianos y se desata una persecución. En esa persecución mueren muchos cristianos, pero ellos todavía tenían ese fuego. En el año 70 se cumple lo que el Señor Jesucristo, Nerón se suicida, dicen en la historia del 68. Hay una época de mucha confusión porque habían diferentes tetrarcas. No había ya un César, sino que era una época difícil hasta que realmente se pusiera una autoridad como un César. Y Tito Vespasiano se enoja con las sectas judías, que los judíos, por ejemplo los herodianos, entre muchos, querían la liberación de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Tito Vespasiano? Cumple lo que Jesucristo había prometido. Le había dicho a Jerusalén que debía creer en él. Y en la última semana, cuando Jerusalén lo adora, después él sale, ve la incredulidad y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte a ti como una gallina junta a quién? A los pollitos, y fuiste y me rechazaste. Mi reino no es de este mundo, sino que es un reino que, de vuelta, es espiritual. Y Cristo está gobernando, porque Él es el Rey. Y eso es lo que va a presentar el autor de Hebreos, por ejemplo, cuando vayamos a leer esa carta. Que Jesucristo, el autor de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, por ejemplo, les dice. ¿Y qué es lo que termina haciendo Tito Vespasiano? Destruyendo todo el templo. Matando se calcula 1 millón de judíos. ¿Qué estaba haciendo Dios en esa época? Destruyendo un templo, porque Dios ya no iba a estar reducido ¿qué? En un templo, porque ya se había cumplido todo lo que los profetas habían predicado a lo largo de todo el antiguo pacto. Y Jesucristo, como va a decir el autor de Hebreos, es la última voz profética. Y en Él se va a cumplir todo. Amén. Esta es la introducción de un sermón que he titulado La superioridad ¿de quién? De Jesús. Mis hermanos, acompáñenme a San Juan, capítulo 1, versículo 16, versículo que nos inspiró en este ministerio llamado Gracia y Verdad. Esas dos palabritas encierran todo lo que es la persona de Jesucristo. Y Juan, hablando de Jesús, dice lo siguiente, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Juan estaba refutando a los filósofos griegos, a los ebionitas, a los gnósticos, que negaban que Jesucristo realmente era Dios. Como ellos habían visto a un hombre, de hecho Jesucristo, mis hermanos, ¿por qué muere Jesucristo? Por blasfemia. Tuve que contestar, es una pregunta entre la semana en Cristología, y había muchas preguntas. Y me decían, ¿por qué murió Cristo? Y entre todo, y una de esas decía era por blasfemia. Y Cristo muere por blasfemia. Ya lo hemos visto eso. ¿Por qué muere por blasfemia? Porque los incrédulos no terminan creyendo que Jesucristo es Dios en sí humano. Y eso es lo que está diciendo Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es una doctrina fundamental en el cristianismo. Cualquiera persona que niegue la divinidad de Cristo solamente es un hereje. Continuemos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa que habitó entre nosotros? Significa que Jesucristo vivió. Jesucristo tuvo que aprender, dice los evangelios, tuvo que crecer. De manera que eso significa que en su naturaleza humana, Él tuvo que aprender cosas como niño, etcétera, etcétera. Y dice el texto, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo es la gloria que tiene Cristo? Es igual. Por eso Él dijo, yo y el Padre somos uno. La Trinidad dice que es un solo ser, una sola esencia, pero ¿en qué? 3 personas, una sola subsistencia. Y esa y tanto como la unión hipostática como la Trinidad, los teólogos dicen que es un misterio. Un misterio, ¿por qué? ¿Por qué es un misterio? Es un misterio porque no hay paralelo en la creación, en lo creado, que sea igual a eso. Recuerdo un testigo de Jehová en un debate con un cristiano. De forma burlesca dijo esto. Oh, que la Trinidad, que es un misterio. Vamos, Jesucristo, ¿qué tanto misterio? Dinos si eres Dios o no. Y tú no has dicho que eres Dios. Eso es lo que Juan está enfrentando acá. Y él dice en el versículo que esto es importante. Vamos ahora al versículo 17. Dice así. Porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Por qué esto es importante a la hora de entender el libro de Hebreos? Porque el libro de Hebreos es escrito a una audiencia. Nosotros que creemos que la salvación no se puede perder, ¿por qué? Porque la salvación no depende de las personas, sino depende de un decreto, que es el decreto de la predestinación hecho por Dios antes de que nosotros naciéramos. El libro de Hebreos es un libro precioso para enseñar esa doctrina, pero también es un libro para exhortar a quienes son los cristianos y quienes son los que no son cristianos. Es un libro que le llama la atención y dice, no dejemos de congregar como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Porque es un libro que es escrito y es fechado casi al final del primer siglo, donde los cristianos esa pasión y ese amor se les había apagado. Ya ese Jesús que ellos habían visto por los ojos estaba, ¿lo podían ver? No lo podían ver. Juan, todos estaban muriendo. Ya no había un Pentecostés, ya no había nada de eso. Y lo único que tenían que hacer es estar en catacumbas, que es adorar. ¿Saben qué es catacumbas? La primera iglesia primitiva se reunía los domingos. Los domingos, para un judío, el último día en realidad es el sábado. Y ese era el día que tenía permitido. Entonces la historia del cristianismo dice que los cristianos se reunían, pero saben, los domingos, a las 2 de la mañana.
Y para no ser perseguido a veces iban a las catacumbas, que son los cementerios. Entonces, ¿quién va a ir a buscarte a un cementerio? Imagínate que alguien, un delincuente, se escapa y se va a un cementerio. Sería el último lugar de ir a buscar. Y los cultos empezaban a las 2 y 3 de la mañana, porque la gente a las 5 de la mañana comenzaba a trabajar. Entonces se congregaban y tenían allí la reunión 2, 3, 4, y a las 5 ellos se iban a trabajar, porque era el primer día de la semana. Ellos lo hicieron así, por eso el domingo nosotros tenemos como, de acuerdo a los pasajes bíblicos también, seguimos esa tradición, porque ellos querían decir que Jesucristo era más que el sábado. Sábado que era adorado y sigue siendo adorado, por ejemplo, sectas como los adventistas y el movimiento de raíces hebreas y todos aquellos. Un elemento más antes de pasar al texto, al versículo 1 de Hebreos, y es esto. Como esta segunda generación que es dirigida a la carta de los Hebreos, tuvo una tentación. Y esa tentación es volver ¿a quién? A Moisés. Y eso nosotros lo vamos a leer a lo largo cuando leamos el libro de Hebreos. Ellos querían volver ¿a qué? A tener un sacerdote. Eso es una herejía y es una blasfemia, porque está diciendo Jesucristo, no eres más que los montes, necesito un hombre, un sacerdote. Ellos estaban siendo tentados ¿a qué? A volver otra vez al judaísmo. Y como el libro de Gálatas presenta siendo el primer libro escrito en el Nuevo Testamento y es un regaño a lo que son los judaizantes, en el libro de Hebreos también vamos a ver ese tinte de judaizantes que lo que trataban de hacer es volver a la ley. Y Juan en su evangelio ya había escrito que lo siguiente, porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pablo dice que la ley solamente fue ¿qué? Algo que nos encerró, fue un tutor y fue un ayo. Pero ¿podía salvarnos? Pablo dice categóricamente que la ley no te puede salvar. Y es lo que está diciendo Juan. La ley te obliga ¿a qué? A que si vas a ser salvo, tienes que cumplirla perfectamente. Pero la gracia y la verdad vienen por medio de ¿quién? De la persona de Cristo. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que acabamos de leer. ¿Lo tienen, mis hermanos? Repito, el tema central de esta noche se llama la superioridad ¿de quién? De Jesús. Los hebreos querían volver a tener un templo, querían volver a tener un altar, querían tener un sacerdote, querían volver a matar ¿qué? Machos cabríos, querían volver a la ley de Moisés, que implicaba muchísimos rituales. Y el autor de Hebreos va a disparar una de las cartas más preciosas para explicarnos lo que es la transición, una transición del antiguo pacto ¿a qué? Al nuevo pacto. Nuevo pacto que fue sellado ¿por quién? Por el cuerpo de Cristo y por la sangre de Cristo. De manera que todos aquellos que pongan la fe en Él serán salvos por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice el epístola a los Hebreos, versículo 1. Dios, en el griego original es la palabra ¿quién? Theos. Dice el autor de Hebreos, Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? Por eso su audiencia son hebreos, pero que han creído en el Mesías. Son cristianos. Elohim, en el principio Elohim, ¿quién? Creó todo. El Señor, el Curios, el Adonai, Yahvé. Y dice el autor de Hebreo, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esa oración, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es la primera palabrita,
Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Hermanos, ¿cómo habló Dios de acuerdo a lo que está diciendo el autor de Hebreos? Dios habló hace mucho tiempo, pero ¿cómo Dios venía hablando antes de que se revele Jesucristo, que es la última revelación? ¿Quién es la primera persona que Dios le habló? La primera persona que Dios le habló fue Adán y Eva, y le habló en el huerto. ¿Y cuál es la primera persona que Dios le revela algo especial? Es Moisés. Porque Moisés es el primero que escribe ¿quién? El Pentateuco. Entonces, dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado. ¿Cómo Dios había hablado? Dios había hablado, por ejemplo, si vamos a Números, veamos algunos textos, Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Este Dios, Elohim, nos ha hablado. Veamos de qué manera Dios había hablado, según Números, capítulo 12, versículo, Números, capítulo 12, números 6 al 8. Dice así. Él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Dios, habiendo hablado, una de las formas que Dios hablaba, ¿de qué? Visión. Hablaré con él en sueños. Número 2, ¿qué más? En sueños. 7. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, porque pues no temieron hablar contra mí, siervo contra mí. Perdón, ¿por qué? Pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. 3 formas solamente en ese relato. Dios, dice el autor de Hebreos, habiéndonos hablado hace mucho tiempo. ¿Cómo habló Dios? Visiones, sueños. ¿Qué más? Un profeta. Y ese profeta lo podía ver, ¿qué? Cara a cara a Dios. Muy importante lo que está diciendo el autor de Hebreos, porque acuérdense, está marcando una transición. Ya Dios antes hablaba así, está diciendo el autor de Hebreos. Hoy no va a hablar así, porque Jesucristo vino, se humanó, y Él es la última revelación, y con Él se termina todo lo que, eso es lo que está diciendo. Todos los elementos. La carne, hermanos, nos juega una mala pasada. Y cuando nosotros como creyentes, si no somos educados bajo esta cosmovisión cristiana que nosotros abrazamos, vemos injusto esto. Por eso nos montamos Hoy, por ejemplo, acá en San Juan es el día de la Virgen, ayúdenme, queridos hermanos, la Virgen de Santa Rosa. Cuando veníamos para acá, para el templo, desde Caucete, había una procesión de cientos de personas y llevaban una estatua. Bien, y caminaban. Entonces el ser humano no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que quiere otro elemento. Y en esa búsqueda está buscando sueños, está buscando visiones, está buscando un profeta como Moisés y está haciéndose objetos. Cuando la palabra de Dios les ha dicho que no se hagan imágenes. ¿Por qué? Porque detrás lo que están demostrando es una falta ¿de qué? De fe. Y eso es lo que va... Por eso el autor de Hebreos, uno de sus temas centrales en su carta es que ¿qué? Acuérdense el capítulo 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesucristo vino y su reino es espiritual.
Su reino es real, tenés que creerlo por fe. No, pero no lo veo, necesito ver, necesito un presidente, necesito... ¿Qué le dijo Israel a Dios? Dame. Vivían ellos en una teocracia. No, ahora queremos un reinado, queremos una monarquía. Y Dios les dio una monarquía, demostrando una falta de fe. El autor de Hebreos les dice que por la fe debemos caminar. Que caminando por fe Jesucristo ya ha sido superior a los ángeles. Jesucristo ha vencido y Él es el autor y consumador de la fe. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, les dice. Vemos un pasaje más acerca de lo que es esto. Ni hablar de aquellos que están buscando hombres que les den, ¿qué? Una profecía. Ni hablar de aquellos que van al oscuro y visitan una bruja para que, cierto, en el ocultismo aquel hombre les revele lo que ha de venir en el futuro. No tienen fe. Y eso es lo que el autor de Hebreos les está diciendo en toda su carta. ¿Por qué quieren retroceder? No agradará mi alma, les dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, les dice el autor de Hebreos. Y ellos estaban siendo tentados a abandonar lo que Jesucristo les había dicho. Estaban siendo tentados y querían volver al judaísmo otra vez. Y si vuelven al judaísmo significa que Jesucristo no es más que una persona loca, que murió, que dijo ser Dios, que no lo es, y por lo tanto el judaísmo sigue esperando hasta hoy en día. ¿Quién? El Mesías. Lo ven que es algo trágico. Veamos Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. ¿Qué dice cómo se defiende Pedro cuando es acusado de estar ebrio? Se defiende con una profecía, dejándola en las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios para que nosotros entendamos que lo que está diciendo Joel ya se cumplió. En ese momento sublime cuando Cristo le dijo, esperen, porque ha de venir ¿quién? El Espíritu Santo, el que reparte dones. Entonces lo que está diciendo Joel, no puedes esperarlo porque ya vino. Y Él vino y habló. Entonces ellos habían experimentado todo eso. Y esta carta se les da a los hebreos porque ellos quieren volver ¿a qué? A ese antiguo pacto. Volvamos a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿qué incluye la palabra mucho tiempo? Bueno, ya dijimos primero, número 1, ¿qué incluye haber hablado? ¿Cómo Dios habló? La primera persona, Adán y Eva, lo veían cara a cara a Dios. Bien, no sabemos cómo es eso. Bien, no podemos saberlo, pero ahí estaba. Ellos caen en pecado, Dios los retira y comienza otra forma de dialogar. Bien, y ese diálogo es a través de un profeta, a través de visiones, a través de sueños y a través de una ley. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pero le está poniendo ¿qué? Un fin a eso. Eso es parte de ¿qué? De el antiguo pacto. Del antiguo pacto. Y él está diciendo Jesucristo es el que va a restaurar esa separación. Porque el fin de esto, en el reino inaugural, porque ya estamos en el reino de Dios, pero cuando se manifieste, cuando Cristo venga y le veamos cara a cara, allí con un cuerpo glorificado, realmente todo el efecto del pecado habrá sido ¿qué? Aniquilado. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cuáles son esas muchas maneras? Ya lo dijimos, sueños, visiones, profetas, hasta un animal habló. Bien, hasta los incrédulos hablaron y profetizaron. A los padres por los profetas.
Pero ¿qué dice el versículo 2? ¿Vieron lo que dice el versículo 2? En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué incluye esos últimos días? Si nosotros creemos que el canon ha sido cerrado, todos, en definitiva, terminamos siendo una especie de cesacionistas del closet. Porque todos ya estamos apoyando, de alguna u otra manera, estamos diciendo que ya no hay una revelación especial. Entonces, el autor de Hebreos dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El contraste es tan marcado que no lo podemos negar. Por eso él pone el centro Dios. Elohim al principio, Yahvé, Adonai, el Pantocrator, decían en griego. Kyrios, el Señor. Ya nos habló hace mucho tiempo, muchas ocasiones, por medio de los profetas. Pero ha venido el Rey de Reyes, el Rey de los profetas, el Señor de señores, y nos ha hablado. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan hoy en día, cuando él escribe su carta, tenía toda la autoridad para decir que aquel que hablaba en contra de Cristo solamente era portador de ¿quién? Del espíritu del anticristo. Y dice el texto, versículo 2, en estos últimos días. ¿Qué significan los últimos días? Hoy. Entonces, Cristo es la última revelación, está diciendo el autor de Hebreos. En estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el preexistente, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Claramente, en estos textos, si nosotros negamos que Jesucristo es Dios, es muy difícil negar esos textos. ¿Por qué digo esto? Porque al menos que Jesucristo sea Dios, no puede ser que todas las cosas sean por Él. ¿Cómo puede ser que Jesucristo, por ejemplo, sea el resplandor de la gloria de Dios? Si es su nombre. Entonces los hebreos, acuérdense, son hebreos. Los hebreos que no han creído en Jesús, lo siguen esperando. Y ellos están siendo tentados. Por eso la carta les dice, no. Ustedes quieren seguir teniendo visiones. Ustedes quieren seguir esperando a Joel. Ustedes quieren seguir con un profeta. Quieren seguir con la línea sacerdotal. Quieren seguir con todas las 12 tribus de Israel. ¿Se entiende? Todo eso lo quieren seguir teniendo. No, porque Jesucristo eso ya no va a estar. Ya Tito Vespasiano les ha destruido el templo. No nos ha quedado nada. No volvamos porque el reino ya está. Y ese reino es espiritual. Y es por medio de la fe. Y si vayamos en fe en Jesucristo y le adoramos a Él y tenemos afecto por Él, porque cualquier persona que no tenga afecto por Jesucristo, realmente no está llevando su carga y no es digno, por lo tanto, de su reino. Cualquiera persona que no ame a Jesucristo por encima de otra cosa, se constituye ¿en qué? En un amante de la vida, en un amante de este mundo, en un amante de cualquier cosa, y la Escritura dice que recibirá al final el pago de ¿quién? De sus pecados, porque el único que lo puede salvar es
justamente la persona de Jesucristo. Leamos, hermano, una vez más el versículo 2, la parte final, cuando dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Qué implicaría para la audiencia que estaba escuchando esa declaración de fe de parte del escritor de Hebreos? Implicaría de que todo lo que estaba debía ser justamente para la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Implicaría de que realmente Jesucristo es dueño de todo y Él es el monarca, Él es Dios, Él es el soberano. Y continúa diciendo: por medio de quien hizo también el universo. Y eso realmente el autor de Hebreo amplía el espectro diciendo de que Jesucristo participó en la creación. Y si participó en la creación, quiere decir que Jesucristo no fue creado. Y si Él es la última revelación, no debemos esperar más nada, sino solamente creer en Él. Y creer en Él implicaría creer en el testimonio apostólico. El testimonio apostólico era ¿de quién? De los apóstoles y de sus allegados. Y ese testimonio era que Jesucristo algún día volvería. Era que Jesucristo había cumplido la ley, que ellos querían volver a la ley. Era que Jesucristo era superior a los ángeles, superior a cualquier sacerdote, que Él era el Cordero de Dios, que le había puesto fin al sistema sacrificial y sacerdotal, que era en vano volver eso atrás. Y si volvían a hacer todo eso a cuestión física y ceremonial, realmente demostrarían que habían crucificado otra vez a Cristo, pisoteado la sangre de Cristo y habían sido portadores de ¿qué? De una fe falsa. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos más adelante, en el capítulo 6, por ejemplo, donde demuestran que muchos se terminan alejando y teniendo una fe falsa. Verso 3, eso terminamos allí. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Lo acabo de decir recién y lo vuelvo a repetir. Es imposible decir que Jesucristo no es Dios y que ese versículo, si ese versículo aplica a Jesucristo, Jesucristo cae en la blasfemia, como dijeron los sumos sacerdotes. Porque ¿cómo vamos a decir que un hombre, que una persona puede perdonar pecados? ¿Cómo vamos a decir que una persona es el creador del universo? ¿Cómo vamos a decir que una persona realmente demanda adoración cuando todos esos son atributos que se le dan a quién? A Dios. Y un hebreo del primer siglo que está escuchando eso lo entiende muy bien. Entonces lo que está llevando acá el autor de Hebreo es la superioridad, como dije al principio, de Jesús. Y si Jesucristo es superior, mis hermanos, para nosotros realmente debemos entregar nuestra vida a Jesucristo. Hay personas que dicen, no, es que estoy lejos de Jesús. Déjame decirte, si nosotros somos hijos de Dios, ¿podemos estar lejos de Dios? No. Solamente que no lo sientes y no es verdad. Eso no es un argumento bíblico en realidad. Ni siquiera en base a la omnisciencia y omnipresencia de Dios, un incrédulo está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, porque Dios está en todos lados. Pero si es un hijo de Dios que dice, yo estoy lejos de Dios, no estás lejos. Lo que pasa es que es tu pecado. Lo que pasa es que es tu falta de fe, es tu falta de comunión, es tu falta de afecto hacia la persona de Jesucristo que te ha llevado a ¿qué? A verte lejos de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, Dios ya te ha perdonado, te ha dado su espíritu, te ha hecho partícipe de un reino. Lo único que tienes que hacer es echar mano de esa salvación, cuidarla, guardarla, protegerla, apelar a los medios de gracia, que es la oración,
y para empezar a orar y para empezar a leer la palabra de Dios, porque eso es el libro de Dios, el que quiere exhortar. Jesucristo ha venido a salvar, no a condenar, les dice el autor de Hebreos. Vuélvanse a Él, vuélvanse a congregar los que se han dejado de congregar. Dejen de estar mirando el judaísmo como otra vez entrar en un sistema de un montón de ritualismo y un montón de leyes que terminan simplemente, lo único que esas leyes hacían era apuntar a la persona de Jesucristo. Porque Él es la imagen de la sustancia, Él es el heredero de todas las cosas. Él realmente es ¿quién? Es la expresión exacta de su naturaleza. De manera que si nosotros, como creyentes, nos hemos alejado de Dios, debemos volvernos. Y el método que la Biblia utiliza para volvernos, ¿cuál es? El arrepentimiento. Y si nosotros nos arrepentimos, Jesucristo está presto ¿a qué? Para perdonarnos, para estirarnos la mano. Pero si nosotros vivimos la vida y dejamos que simplemente la incredulidad, como dice el autor de Hebreos, la incredulidad mine nuestros corazones, la incredulidad y la falta de comunión, la falta de fe, la falta de piedad en nuestra vida, porque él también le habla a una audiencia, el autor de Hebreos. Y quiero tomar esas palabras, aunque estos textos no estén aquí, eso esté más adelante. Y aunque, mis hermanos, nosotros podamos estar caminando en esta vida, pero si realmente no tenemos una seguridad, como lo venimos explicando domingos anteriores, de que hemos sido salvos, debemos preocuparnos. Debemos arrepentirnos y correr a Cristo. Porque quiere decir que nosotros, la ira de Dios, tarde o temprano, ¿qué? Nos va a caer. Nos va a alcanzar. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es obvio, hermanos, que lo que está diciendo allí, que Jesucristo es Dios. Porque la naturaleza de Dios es perfecta. Nadie puede tener la naturaleza de Dios. Y si Cristo tiene esa naturaleza, Él es Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra ¿de quién? De su poder. Nosotros por la fe creemos que Jesucristo nos ha salvado. No lo hemos visto, pero sabemos y hemos experimentado en un encuentro con Él que Él realmente ¿qué? Nos ha perdonado. Quiero terminar con una historia que vimos, que pudimos palpar, experimentar. Hace unos años atrás, una familia tenía una hija preciosa. Aquella hija la perdieron. La perdieron producto de un femicidio. Femicidio, sí. La madre quedó destrozada. Fue un caso impresionante. Un caso que salió en muchos lugares. El individuo recibió cadena perpetua. Pero la madre, que había perdido a su hija, pasaban las horas y no la encontraban y no llegaba. 5 de la mañana y salieron a buscar. La encontraron destrozada. El caso, como dije recién, recibió cadena perpetua. Pero esa persona estaba destruida. Estaba destruida porque no solamente era que había perdido, obviamente, su hija, sino que ella se sentía totalmente culpable de no haberla cuidado. Y la culpa era tan grande, y nosotros el viernes estuvimos hablando con ella y estábamos allí sentados. Y no hay otra salida que la persona de Cristo. Hasta que ella escuchó el Evangelio, pero ella fumaba muchísimo, nos contaba, y la culpa, no tenía ni ganas de vivir, porque se sentía culpable de haberla ella descuidado a su hija. Pero Jesucristo vino a su vida
golpeó la puerta de su corazón y ella cambió. Mis hermanos, en toda esa conversación que tuvimos en esa noche, yo no vi nada de tristeza en sus ojos. Yo vi una persona que había recibido una nueva naturaleza. Yo vi una persona que había experimentado el amor de Jesucristo. Al principio, cuando cantábamos, mis hermanos, nosotros debemos abrir nuestro corazón. Estoy terminando. Debemos comenzar a experimentar la presencia de Dios. Nosotros estábamos iguales, perdidos. Y meditaba al principio, cuando estábamos cantando, en una parte impresionante en los Nuevos Testamentos, de un leproso. Ese leproso, nadie quería juntarse con él. Es más, la muerte lo avecinaba, se acercaba, le golpeaba la puerta, porque la lepra era contagiosa. Y Jesucristo iba pasando y el leproso le dijo que, Señor, si quieres, sáname. Y lo impactante de esa declaración es que el leproso no le dijo, saname, sino le dijo, si quieres, puedes ¿qué? Sanarme. Jesucristo quiere sanar. Jesucristo quiere salvar a las personas. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Pero la gente rechaza. Cuando terminemos este libro, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban en esa transición entre volver al antiguo pacto o seguir avanzando al nuevo pacto que los llevaría ¿a quién? A la gloria de la persona de Cristo. Y Jesucristo lo mira al leproso, que nadie se juntaba con él, que nadie quería estar con él, que era lo peor de lo peor, que ya los días los tenía contados para morir. Y Jesucristo le dice, no solamente quiero sanarte, sino también ¿qué? Salvarte. Que nosotros podamos ir en fe, porque Cristo sigue salvando, mis hermanos. Aquellos que están escuchando este mensaje también, vayamos a Cristo. Seamos creyentes, debemos arrepentirnos. Si somos incrédulos, pongamos la fe en Jesucristo y no lo rechacemos, porque cuando nosotros se nos acabe el tiempo, vamos a morir y vamos a estar condenados por la eternidad. Queridos hermanos, quiero terminar con estas últimas palabras. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Y su Hijo no te va a hablar nada más que ¿por quién? Con la palabra de Dios. No rechaces la palabra de Dios. Cree en Jesucristo y demuestra con tu andar el amor a Jesucristo. Les conté dos testimonios. El testimonio de las Sagradas Escrituras, como ese leproso que estaba perdido, Jesucristo lo sanó y le dio esperanza. Y les conté un testimonio de un caso emblemático en la Argentina, que Dios cambió el corazón de esa madre y cambió el corazón de toda esa familia. Y ese es el mensaje del Evangelio. Jesucristo nos ha hablado y Él ha puesto fin ¿a quién? A toda la revelación. Él es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie y oramos.